Hola, ¿cómo están todos? Soy Fabián Gautero y esto es Política en Cuatro Dimensiones. Segunda entrega de una serie destinada al análisis de la política nacional e internacional. En la primera ocasión me estuve ocupando de la cuestión del género, valiéndome de las coordenadas cartesianas para el análisis. Esa entrega tuvo como finalidad presentarlo básicamente. Se puede seguir profundizando, cosa que vamos a hacer más adelante. Pero bueno, pasamos directamente a lo que toca ahora, que es la aplicación de los ejes de coordenadas cartesianas al análisis del pensamiento de un candidato a la presidencia argentina. Será el señor Milei, Javier Milei, hoy el invitado a los ejes. Este, Van a ver que lo voy a hacer con mucho respeto, voy a tomar su pensamiento, lo que él siempre declara, para dar cuenta de cómo se va moviendo su pensamiento a través de distintas coordenadas dentro de estos ejes. Al final van a poder ver que lo que yo termino realizando es algo que puede replicarse con los demás candidatos. Me encantaría que alguien tome la posta, que se anime y lo haga con su candidato preferido. Las reglas están claras, simplemente hay que tomar lo que el candidato propone, lo que dice, lo que postula. Y aquí viene a aparecer algo muy importante y creo que es una de las finalidades que tienen estos videos para mí, al menos. Em, que creo que cualquier candidato debería tener la claridad para poder expresarse en términos de los cuatro ejes que voy a presentar. En el caso de Milei a mí no me costó demasiado hacerlo, simplemente tuve que valerme de mi memoria, acordarme de algunas declaraciones que vi en programas donde él participó y si tenía alguna duda buscar en los archivos y rápidamente salía a la vista de qué manera se podía rellenar el eje en cuestión. Creo que eso es una gran cosa en cualquier candidato, más allá de las simpatías que le tengan o no al candidato. Yo simplemente quiero ofrecer un método que sirva para que cualquier ciudadano tenga a su alcance una forma simple de poder captar cómo se va moviendo un candidato de acuerdo a las distintas circunstancias o a los distintos ámbitos en los cuales está inmerso. La realidad política siempre es cambiante, es muy demandante y cualquier persona, como ser humano que es, se va moviendo y va a veces deslizándose de un eje al otro, como lo van a poder ver enseguida. Así que aquí estará la entrega, espero que la disfruten. Estoy recibiendo muchos comentarios a través de mi Facebook. Em, Mucha gente que me manda mensajes a la casilla, así que le, les sugiero que lo hagan ahí en los comentarios de YouTube directamente. Bueno, y alguien por ahí me propuso este análisis, así que me encantó la propuesta y la tomo para poder regalar esta visión que creo que tiene mucho potencial, puede servirle a los periodistas para ubicarse de primera mano en el pensamiento de un candidato, también para hacer preguntas a cualquier publicista, a cualquier analista de la política. Creo que tener este mapa, este mapeo de la plataforma de pensamiento que tiene un candidato es una gran cosa y una cortesía que debería no faltar en ninguno de los aspirantes, mucho más cuando se trata de una presidencia. Entonces, quédate hasta el final, va a estar muy bueno el programa, vas a ver que es muy sencillo, una vez que domines las categorías que voy a proponer, la vas a poder replicar en distintos candidatos, los que sean tus preferidos, si te animás, aplicar las mismas categorías a ellos, las compartís y ahí lo podemos ir charlando y debatiendo. Quédate hasta el final, va a estar muy bueno, política en cuatro dimensiones. Nos vemos. Bueno, vamos a comenzar el programa destinado al análisis de la política nacional, en este caso al señor Javier Milei, candidato a presidente de la Nación. Voy a hacer el mayor esfuerzo posible por que sea un video corto. A medida que vaya presentando, se van a ir dando cuenta de que cada uno de los cuadrantes merecería una inmersión profunda y un mayor despliegue, pero bueno, como en este punto estoy enfocado en que este método comience a diseminarse más bien, voy a tratar de ser lo más escueto posible, así que si algún punto no quedase claro, ya saben, vamos a los comentarios, ahí a esa caja y analizamos todo y puedo hacer otro video después profundizando las cuestiones, pero en esta ocasión, como les digo,
Vamos a tratar de ir al grano, explicar básicamente por qué opté por estas categorías que van a ir viendo lo útiles que pueden llegar a ser para el análisis de cualquier individuo que esté dentro del mundo de la política. Empezaré por dar cuenta de lo que refiero cuando hablo de política en 4 dimensiones. En este caso va a quedar claro, las 4 dimensiones son los ámbitos del pensamiento y sus entrecruzamientos. La ciencia, la filosofía, la mitología y la religión. La ciencia para el cuadrante 1, la filosofía para el 2, la mitología para el 3 y la religión en el cuadrante 4. Las 4 dimensiones se terminan entrecruzando, es decir, cualquier individuo siempre va a moverse en estos cuadrantes según distintos momentos que esté atravesando en su vida. Es decir, no son contradictorios. Cada ser humano tiene la potestad de moverse en este espacio del pensamiento. Puede ir de lo religioso a lo mitológico, es decir, a la ciencia. Todos nosotros somos un complejo y nos desplegamos en estos cuadrantes. Pero a la hora de la verdad, tenemos que dar cuenta que el mundo se va configurando de acuerdo a determinadas predominancias. Que la ciencia ocupe el cuadrante número 1 no es casual, sino que es una decisión aplicada directamente al abordaje de la realidad. Quizás sea la disciplina el ámbito del pensamiento humano que más se aboca a tratar de desentrañar lo que la realidad es. Que lo logre o no lo logre, esa es otra cuestión. El asunto es que que lo busca con insistencia. Entonces, por esas razones que está en el cuadrante número 1. Allí tenemos la ciencia de la economía y ahí vamos a ir viendo cómo es que el individuo del caso, Javier Milei, en el cuadrante, en el eje aquí, aplicado a las abscisas, pude situar las universidades, las instituciones en general, porque es lo que está en la base de cualquier individuo. Hoy en Argentina, por ejemplo, la escolaridad ya puede comenzar a los 3 años y a veces con las guarderías tenemos personas que están ya institucionalizadas mucho antes. Entonces creo que es una realidad de que va desde lo biológico, está en la base. Una vez que nacemos, las instituciones nos van marcando, sean las que sean. Entonces por ello es que van a estar en la base, en el eje de las X. Después tenemos aquí en la Y, en la Y, el individuo del caso, el individuo de carne y hueso, que es quien va de alguna manera ascendiendo en su formación y en su conocimiento hasta llegar al punto 5. Van a ver que el punto 5, así como pasaba con la cuestión del género y que yo lo había determinado para la autorrealización, en este punto el 5 sería que un individuo pueda lograr llegar a contemplar las ideas, que era lo que Platón postulaba en su teoría y decía que era tremendamente difícil y que bueno, si alguien por ahí se podía acercar un poco era el filósofo, bueno, cuestiones de su oficio, no podía ser de otra manera, pero lograr llegar realmente a un ámbito en el cual uno diga lo que yo estoy postulando es la verdad, mi teoría es bella, es buena y no carece de fragmentos, es decir, está unificada, es una cosa que unifica todo. Es una aspiración que tiene la ciencia. Al día de hoy ustedes saben que se busca unificar lo correspondiente al mundo de las grandes magnitudes de la teoría de la relatividad con lo que es la física cuántica. Se aspira a eso, una teoría que dé cuenta de una unidad en el estudio y el análisis del universo. Sin embargo, es tremendamente difícil de lograr. Platón lo había postulado en su modelo del conocimiento a través de la teoría de las ideas. No mucha gente la conoce, así que bueno, este video también va a servir para hacerle un poco de prensa, de buena prensa a Platón. Y creo que este video también va a ser una nota más al pie de lo que fue su filosofía. Entonces, cada uno de los puntos, del 1 al 5, el 5, como le estaba diciendo, va a corresponder a esto, a algo que en realidad es más bien un ideal, algo no necesariamente realizable en la vida, pero bueno, en esa estamos, ¿no? Todos los seres humanos
de alguna forma tenemos al menos una vocación de acercarnos a esto lo más posible. Voy a aprovechar en este punto entonces para introducir directamente el porqué de la teoría de las ideas de Platón. Platón postula que vamos en el correlato por fuera de esto, o sea, el individuo nace y lo primero que tiene a su alcance son imágenes. El bebé desde que va dando sus primeros pasos, los seres humanos en general, nos movemos en ese mundo de imágenes, lo cual de alguna forma tiene un correlato cognitivo con lo que es la imaginación. Luego de eso vienen las cosas sensibles que nos provocan creencias. Todo esto Platón lo cuenta en su famoso mito de la caverna, que es la forma que encontró de popularizar su enseñanza, que bueno, valiéndome de ella, creo que cualquier individuo va a poder entender más fácilmente el porqué de mi elección. Pero bueno, en este punto, en la segunda, fíjense, él pone esta cuestión que vaya del 1 al 2 es también jerárquica, no está numerada eh, al azar, sino que tiene un sentido. Fíjense que la imaginación estaría por debajo de lo que son las creencias. Las creencias tienen una formación, una entidad más amplia, superior a la mera imaginación. Y esto correspondía al mundo sensible, según Platón. Después tenemos el punto 3 y el punto 4, en el cual ya entramos en el mundo inteligible, en el mundo de las ciencias. En, este, en, este, en esta parte ya empezamos a dar cuenta de lo que sería el mundo real, ¿no? El engaño de la caverna, el cual está caracterizado por imágenes sensibles y da cuenta de opiniones meramente, según Platón. Aquí ya tenemos la ciencia, la epísteme, que nos empieza a adentrar en el cómo son las cosas en realidad, en el qué de las cosas, el por qué y el para qué. Entonces, el primer punto que él plantea es que el entendimiento se da gracias a los entes matemáticos. Platón tenía una fijación con la matemática, le decía que no permitía la entrada a su academia a los aspirantes que no se relacionasen con la matemática y no la quisiesen como algo muy presente en sus vidas. Directamente les sugería que se mantengan alejados porque la matemática de alguna forma es la disciplina dentro de la ciencia que nos puede proveer de entendimiento para lidiar con relaciones complejas. Eso está muy claro. La física, si tiene una aliada incondicional, es la matemática. Es decir, que la intuición que tuvo Platón al momento de desarrollar esto es bastante notable. Pero fíjense que hay un punto interesante de su teoría que tiene que ver con el punto 4, cuando él subsume el entendimiento a la inteligencia. Y él dice, la inteligencia está por encima del entendimiento. Y la razón por la cual está por encima del entendimiento es que la inteligencia, a nivel ontológico, aquí en lo que tiene que ver con la existencia de los entes, dice que está correlacionada directamente con los entes éticos y metafísicos. En realidad, tendría que ver con la cuestión, sí, con las teorías que van más allá de la vida terrena y también, bueno, Platón desarrolló mucho esa temática, y la cuestión ética. Fíjense, para ver un ejemplo rápido y que se pueda captar sin apelar a explicaciones dentro de su teoría, podríamos pensar en una sociedad, por ejemplo, como la de los nazis. Los nazis tenían un tremendo entendimiento de lo que era la ciencia bélica, el desarrollo de armas y demás. Entendían perfectamente cómo desarrollar eso y se organizaron a nivel político de una manera muy organizada. Pero una cosa es entender y otra cosa es ser inteligente. La inteligencia se va a relacionar con la ética, es decir, yo puedo entender mucho, como entendieron los nazis, pero si eso carece de ética, a la hora de la verdad, vamos a ver que no tiene ningún asidero ni ninguna realización posible y no hay ninguna forma de convencer a nadie que se quede en este ámbito y prescinda de este. La inteligencia siempre va a ser superior porque involucra la ética, involucra la convivencia, la sana convivencia en sociedad. Somos seres sociales, no vivimos aislados, entonces siempre la dimensión del otro
de eh, de la naturaleza humana va a estar presente, y la forma de conciliar cada vez más a las distintas personas que habitan este mundo es lo que tiene que estar en el afán de cualquier persona que esté en el ámbito de la política, y por fuera de ella también. Pero bueno, a la hora de la verdad sabemos que la política de alguna forma es la esfera que domina todo. Entonces, está presente en todo, y en ese sentido es que la inteligencia siempre tiene que ser colectiva, lo cual no se relaciona directamente con sistemas de política determinados, sino que cuando hablo de colectivo estoy determinando una realidad que involucra a más de un individuo o a un grupo, sino que involucra al universal. Tenemos que desarrollar teorías que apunten a nivel universal, a una integración universal. Y de allí damos el salto directamente a la cuestión de la verdad, la belleza, la bondad y la unidad, mundo de las ideas para el señor Platón, que estaría caracterizado aquí en el punto 5. Bueno, les recomiendo que la vean a la teoría. Yo podría hablar más de ella, pero bueno, no obedece a los alcances de este video, sino que simplemente vean que el mayor correlato, que sería el punto 5, a nivel institucional y a nivel del individuo, es algo que va a ser sumamente difícil de lograr, no solamente para Javier Milei, sino para cualquiera que lo intente hacer. Bueno, al entrar en el cuadrante número 2, el de la filosofía, en primer lugar vamos a tener que la filosofía predominante de su pensamiento es el liberalismo, y dentro del mismo vamos a ver que adhiere a lo que es el anarcocapitalismo, que sería una corriente que propone la eliminación del Estado como agente económico y la supresión total de los impuestos, al tiempo que aboga por el libre mercado, la propiedad privada, y condena el fraude. El paleolibertarismo sería más bien una estrategia de activismo dentro de ciertos sectores del liberalismo que surgió en la década del 80, posteriormente a la Guerra Fría, y luego el minarquismo, que es el sentido práctico al cual debe aludir el candidato, debido a que las filosofías anarcocapitalistas y el paleolibertarismo de alguna forma son posturas muy alejadas en algún punto de lo que efectivamente ocurre en la economía y en la política nacional y en gran parte internacional. Entonces el minarquismo viene a funcionar como en filosofía política como una corriente de pensamiento que bueno, si bien si no se puede cumplir con el objetivo del anarcocapitalismo, que es la prescindencia total del Estado, al menos se reduzca en gran medida, eh, o sea, se reduzca el tamaño, el papel y la influencia del Estado en la sociedad de la cual estemos hablando. Allí está su ideario filosófico, bien descrito, bien planteado. Menos da cuenta de las posibilidades. De alguna manera lo que se busca desarrollar a través del pensamiento en este cuadrante es generar bases sólidas para que se pueda traspolar esto a este cuadrante, para que sea una realidad efectiva lo que se postula en este ámbito. Entonces, en ese sentido es que vemos La Libertad Avanza, el partido que creó, el último de sus realizaciones. Es una institución, el menos da cuenta de ese carácter de falta, de siempre estar aspirando a que se vaya formando y haciendo más consistente su realidad. En este cuadrante, cuando ya aparece el menos, necesariamente entramos a ver el carácter de precariedad o de equilibrio inestable que tienen todos los sistemas. Aquí las cosas funcionan, pero siempre son bombardeadas por estos tres ámbitos. Siempre van a ser atacadas de alguna manera y buscando que este cuadrante termine dando lugar a lo que en estos sectores se van generando. Entonces la cuestión filosófica de Milei estará puesta en esos aspectos. Luego vamos a pasar al cuadrante de la mitología, al cuadrante 3, el cual está en las antípodas del cuadrante número 1 de la ciencia. Elegir la mitología
es una opción clara que resulta de que la ciencia no necesariamente tiene que estar en contradicción con la religión, que la ciencia esté o haya estado en riñas con el ámbito religioso, sobre todo el católico, en la sociedad occidental, obedece más bien al ámbito de la religión en sí, al catolicismo y a sus posiciones dogmáticas, que a la ciencia efectivamente hablando. No fueron los científicos los que se oponían a la religión, sino más bien fue al revés. Entonces, estos dos ámbitos pueden convivir perfectamente y es por esa razón que el Vaticano, en buena hora, en la actualidad cuenta con un observatorio astronómico, por ejemplo, para que se vea la dimensión de la convivencia actual. Es algo para celebrar realmente. Entonces, en el aspecto 3, la mitología, como les decía hace un momento, en las antípodas de la ciencia, ¿por qué decidí poner estas cuestiones aquí? En realidad lo mitológico al día de hoy, en nuestra sociedad contemporánea, en los ámbitos más populares, podríamos decir, tiene que ver con cosas que no existen, o son productos de fábulas o meras realizaciones de la fantasía. Pero lo mitológico, en su aspecto tradicional y- y en el desarrollo de las sociedades antiguas, sobre todo y en boca de sus grandes teóricos, como Mircea Eliade, bueno, en mi caso tuve la posibilidad de acceder a las enseñanzas de Eugenia Valentía, que fue una pensadora brillante aquí en el norte de Argentina, en Tucumán. Este, y lo que podemos ver con sus desarrollos teóricos es que la mitología eh, tiene un espacio asociado a la palabra verdadera, a una descripción de hechos y sucesos que efectivamente tuvieron asidero en la realidad, aunque esa realidad sea una muy diferente a la actual. Entonces, lo que podemos ver y lo que yo puse en este cuadrante es que Javier Milei busca detonar el Banco Central. Entonces, la opción de poner esto aquí, desde mi punto de vista, tiene que ver con que el Banco Central tuvo una realidad, es decir, surgió en un momento, hubo un momento en el cual no existió, y tranquilamente podría no volver a existir, que es lo que él postula, pero eso parece totalmente alejado de cómo funcionan las cosas en la actualidad. En ese sentido es que él es muy contundente con este postulado y pareciera que obedece a un ámbito de la imposibilidad total. Fíjense, el menos y el menos en este cuadrante es donde sus posiciones teóricas, sus declaraciones, es decir, su persona incluso, entra en entredicho, porque el carácter explosivo que puede tener, valga la redundancia, su declaración, da cuenta de algo que pareciese no realizable en algún punto. Y eso se termina entrelazando con lo que agregué acá, que es Argentina como potencia mundial, que en algún momento lo fue, y según su ideario, en la medida en que se cumpla, va a volver a hacerlo, y de ese modo evitaremos convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Fíjense que son todos aspectos de realidades alternativas a la actual. En ese sentido es que la cuestión de lo mitológico tiene su lugar en este cuadrante. Sobre todo sobre este cuadrante y lo que tiene que ver con la filosofía, la ciencia en general y la religión también, ¿por qué no? Eh, Podríamos hablar con mayor profundidad en otros videos. Como les decía al principio, no es el alcance de esta realización profundizar cada uno de ellos, sino simplemente mostrarlos, plantearlos y ver de qué manera funcionan. Entonces, vamos a ir rápidamente al cuadrante 4, en el cual aparece el espacio de la religión. Él se declara como católico, un gran admirador del judaísmo y de sus enseñanzas. Este, Aquí el más, fíjense, va a obedecer al ámbito institucional, que sería la religión católica en sus aspectos más generales, y también el judaísmo, ¿no? Respecto a las enseñanzas. En más de una ocasión lo he escuchado hablar muy bien
de, de las enseñanzas de la Torá y demás. Entonces, el menos, ¿sí? En este caso, estaría eh, dado en la personalidad también, en su persona, porque las posiciones religiosas a veces llevan a declaraciones que no son tan afortunadas en el ámbito de lo político. Es decir, uno cuando piensa en Javier Milei, eh, se lo imagina como un economista de fuste, que entiende bastante, muy bien de lo que habla. Entonces, la fortaleza está en ese plano de su pensamiento. Pero hay momentos en los cuales puede optar por declarar cosas como lo que está aquí en el otro extremo, eh, cuando es culminado a ver si es que su ideario se va a cumplir o no. En más de una ocasión ha declarado que va a lograrlo porque él está respaldado por las fuerzas del bien. Fíjense que aquí entramos ya en el ámbito de la metafísica y de cuestiones que no necesariamente tienen la mejor recibida en este cuadrante. Porque aquí es donde nos situamos, elección presidencial, estamos en la ciencia de la política, la realidad está marcada por esto. Que la persona pueda tener sus pensamientos religiosos y ciertas declaraciones también asociadas a este ámbito, eh, está muy bien, está en todo su derecho, pero lo que sí se puede notar es que no es muy bien recibido y es por eso que da cuenta del menos, es donde su persona por ahí puede mostrar más flaqueza cuando hace este tipo de declaraciones, porque deja librado mucho al azar, no hay claridad, ahí pierde la fortaleza que él puede demostrar cuando está manejándose en este nivel. Su formación es indiscutible y su conocimiento de la economía también, entonces en ello debe posicionarse para lograr sus fines, ¿no? El asunto con este cuadrante, y para ir terminando ya esta exposición, es que cualquier individuo, en el caso de Javier Milei, en este caso que estamos analizando, de acuerdo a si su ideario se termina cumpliendo o no, va a moverse a un extremo o al otro. Sobre todo aquí, cuando nosotros hablamos del ente, de los entes matemáticos del entendimiento, de alguna forma podríamos asociarlo al conocimiento que él posee de la economía. Cuando hablamos de los entes éticos y metafísicos y la inteligencia que puede tener él en el ámbito de la política, tiene que ver con la capacidad que puede lograr para seducir a más voluntades, a más individuos a que lo voten y de alguna forma a que su proyecto tenga más apoyo, más votantes que le den su voto de confianza. Pero ¿qué ocurriría si eso no es efectivo? Es decir, si no logra la inteligencia política suficiente como para seducir a un mayor público. Entonces, en esos momentos es cuando la fortaleza de la ciencia empieza a soslayarse, empieza a socavarse y de alguna manera puede empezarse a buscar apoyo en otros cuadrantes. En ese sentido es que muchos políticos lo hacen. En Estados Unidos también se lo puede ver con Trump, diciendo que si no lo eligen a él, va a venir el apocalipsis en Estados Unidos, van a desaparecer prácticamente como nación. Y esas declaraciones nunca van a ser bien recibidas por los votantes. Generan miedo, tienen un factor emocional muy importante, pero cuando se las analiza a la luz de la realidad, es una especie de barniz, ¿no? Que uno lo empieza a raspar y salta inmediatamente. Si se conoce, si se está vacunado de alguna forma contra los discursos políticos tradicionales, rápidamente uno entiende que sembrar el miedo no es la mejor opción para hacer política. Entonces, hablar de que vamos a hacer la villa miseria más grande del mundo eh, puede surgir como una especie de, más que de advertencia, y pasar al ámbito ya de la amenaza. Entonces los votantes ahí pueden tomar distancia y darse cuenta que quizá no convenga darle su apoyo. Bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de Javier Milei. Ojalá les haya gustado. El modelo de coordenadas cartesianas está dando sus primeros pasos y bueno, necesita
de su colaboración, de que trabajemos en conjunto para ir haciendo de este enfoque un enfoque que vaya creciendo cada vez más y sirva, que preste utilidad y servicios a la ciudadanía en general. Será un placer comentar sus trabajos si es que llegan a tomar la posta que les anuncié en el principio. Sería un gran regalo. Este sábado estoy cumpliendo 40 años, todo un acontecimiento. Así que si me quieren hacer un regalo, ya saben, comentarios sobre este video, véanlo, disfrútenlo y traten de asimilar el contenido, que creo que sin lugar a dudas va a ser muy significativo en la medida que se pueda socializar. Abrazo grande, buen fin de semana, será hasta la próxima.